una bendición estar en la casa de Dios. Y aquí con los hermanos juntos en la armonía. Amén. No voy a contar esta mañana mi historia o los motivos por qué lo vengo, ¿verdad? Sino vamos a hablar de Jesús. Amén. De su poder. Amén. Y como hemos oído esta mañana a través de los testimonios, ¿verdad? Que tenemos un Dios muy grande, muy poderoso. Amén. Por lo cual, en esta mañana, ¿verdad? Qué mejor manera orando al Señor, para que sea su Espíritu quien se dirija a todo, ¿verdad? Amén. Así que vamos a agachar nuestras cabezas y vamos a orar en esta mañana. Amén. 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 Gracias, Padre amado, Señor, bendito Dios. Ven, Espíritu, ven sobre este lugar, Padre, Señor. Ven, Espíritu, llena este lugar, Padre, en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones en este lugar, Padre amado. Oh, Padre amado, que todo que se rodea aquí, Padre, todo que respire aquí, alabe al Señor, Padre amado, Señor. Oh, Dios mío, Señor, nos ponemos bajo tus pies, Señor. Oh, Padre amado, Señor, y rodéanos en esta mañana, Señor, con tus mantos, Señor, Padre, con tus alas, Padre amado. Oh, Dios mío, Señor, que seas tú el director de esta mañana, Padre amado, Señor. Que seas tú quien des la palabra en esta mañana, Padre amado, Señor. Oh, Dios mío, Señor, y cualquier cosa que sea dicha por el hombre, cérrala, Padre amado. Y que todo sea de la boca de Dios, Padre amado, dirigido por ti, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor, en esta mañana, Señor. Llénales, Señor, a sus vidas, Padre amado. Llénales cada día, Señor, con poder, Padre amado. Y esta iglesia, Padre, Señor, la reclamamos para ti, Señor. Padre amado, Señor, que cada día, Padre, sea una fuente de vida, de adoración, Padre, y de clamor. Gracias, Señor. Y visítanos, Señor, cada día, Señor, como en esta mañana. Bendito seas en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a tratar un tema que desde el principio aceptó a Adán y Eva, y hoy en día también nos afecta a nosotros, no lo podemos negar. ¿Qué tema es el sufrimiento, la tribulación? ¿Nos afecta? Cuando estamos tribulados, ¿nos afecta el sufrimiento? Sí, ¿verdad? Y vemos que el sufrimiento vino en esta vida. Como todos sabéis, no quiero dar mucha explicación acerca del Génesis, pero vamos a ir al versículo, ¿verdad? Fue por el pecado, ¿verdad? Como sabéis, de Eva, ¿verdad? Que comió del árbol prohibido y luego comió su marido. A raíz vino el pecado y vino el sufrimiento del comienzo de Adán y Eva, porque querían parecerse a Dios, ¿verdad? O no depender de Dios, sino nosotros podemos hacerlo. Amén. Pero, hermanos, ¿creéis que el sufrimiento, todo lo que viene en la vida, en esta vida, todo alrededor, es por el pecado? Siempre el sufrimiento, hermanos, no es por el pecado. Amén. Siempre no es por el pecado. Aleluya. Como algunas veces se quiere creer, o se confiesa por ahí, como he visto, que es a causa del pecado el sufrimiento. Esto es un error, porque en esto no viene la palabra. Sí que enseña que el sufrimiento viene de la raíz del sufrimiento es por el pecado. Pero la raíz de ahí no es por el pecado, hay por muchos motivos. Y en esta mañana vamos a ver el sufrimiento. Vemos que el sufrimiento, cómo afecta a la gente no creyente, ¿verdad? Esta que está apartada de Dios. Y a los creyentes, nosotros que hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Nos afecta el sufrimiento. Pero quizás lo vemos de una forma diferente. ¿Cómo? O lo afrontamos diferente, ¿verdad? Que la gente del mundo. Pero por ser cristianos, como a veces oigo, o al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, eso no nos libra del sufrimiento.
Porque la palabra dice que tendréis tribulación, ¿verdad? Y tendréis diversas pruebas y sufrimiento. Bien, el sufrimiento causa un daño colateral tremendo. Nos vemos, sobre todo en mucha gente, hay otros que no, ¿verdad? Según a veces el carácter de cada uno. Pero vemos que el sufrimiento, pues, uno se vuelve egoísta. Pero me preocupa a mí el sufrimiento porque esto afecta mucho a la gente que no cree en Dios. Pero, ojo, hermanos, en los creyentes, que voy a decir ahora, la palabra sufrimiento, hay una cosa que nos afecta. Yo he visto en muchos casos que cuando estamos sufriendo algo tremendo y pasa el tiempo y no vemos resultados y vemos que seguimos igual, el diablo nos ataca de una forma tremenda también en nuestra mente, hermanos. Porque tenemos el sufrimiento, pero el diablo también se aprovecha de ello para atacar nuestra mente y dañarla y ponernos dudas. Y la palabra que él usa, que el Señor nos reprenda, es que a veces dudamos de Dios. ¿No ha pasado esto a veces? ¿O cuánto tarda Dios a tener esta respuesta? Estoy pasando sufrimiento, estoy orando, estoy clamando a Dios y no hay respuesta. Y ahí viene Satanás y nos ataca y nos pone dudas, ¿verdad?, en nuestra mente y nuestro pensamiento es cuánto tarda Dios. Pero hermanos, también hay una cosa tremenda, que después del sufrimiento viene la bendición. Y esto es promesa de Dios. Pero también con el sufrimiento Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y a veces no entendemos por qué. Como iremos al caso de Job, ¿verdad? Job se dice, ¿verdad? La paciencia de Job, la hemos oído muchas veces. Pero hay un capítulo que casi al final, que habla Job con Dios, ¿verdad? Y Job le dice algo tremendo. Job no sufría por el sufrimiento. Job sufría porque no entendía por qué sufría su sufrimiento, por qué Dios lo había mandado. ¿Entendéis la diferencia? No era el sufrimiento, la enfermedad lo que estaba pasando, sino él no entendía por qué Dios había permitido ese sufrimiento en su vida. Ahí acaba un poco con la paciencia de Job. Y algo tremendo que Dios también le dice, hablando con Job, ¿verdad? No intentes buscar respuestas, sino lo que intenta es que cada día conocer mejor a Dios. Qué maravilloso es esto, hermanos. Y es verdad, a veces nosotros no tenemos nunca, siempre no tenemos la respuesta. La única respuesta la que tienes es Dios solamente. Porque nuestra mente y nuestro entendimiento no entiende todas las cosas de Dios. Y no ha pasado a veces, cuando ha pasado en esta vida, niños que se han muerto, o terremotos, podemos poner un montón de cosas. Y no nos han hecho preguntas en por qué Dios permite eso. ¿Verdad? Y no nos ha pasado a veces que nos quedamos sin respuesta. A mí me preguntaron también hace poco un caso así parecido. Además, hermano, la fe, que me la encontré por la calle y yo le digo, yo no sé por qué Dios ha permitido estos niños, como hemos ido en estos casos atrás, que nos han matado, ¿verdad? Tan pequeñitos, en el caso de últimamente de 8 años, y que está habiendo casos. Y yo le digo, hermano, no tengo respuesta. Porque ¿sabes por qué? Porque a veces es un misterio. Es un misterio, hermanos.
Y esto pasa muchas veces. Hermanos, no siempre a veces tenemos respuesta. Pero sí que Dios tiene la respuesta. Pero sí que a veces todas las cosas que pasan es un misterio. Y en la palabra lo pone. Hermanos. Por eso lo importante es, a veces, intentamos, como le pasó a Job, buscar respuestas acerca del sufrimiento, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que a veces intentamos buscar la respuesta, el por qué, y eso lo que hace es desviarnos un poco la atención para buscar a Dios. Sino lo que tenemos que hacer, en ese caso, es conocer mejor a Dios, buscar la dirección de Dios, para que esas cosas o otras no nos distraigan de las cosas de Dios. Porque lo más importante, yo creo, hermanos, que hay que conocer la respuesta y hay que preguntarle a Dios por qué también a veces. Pero siempre no es así, hermanos. Por eso lo más importante es conocer a Dios cada día. Amén. Esto es lo más importante, hermanos. Cuanto más conocemos a Dios, más nos acercamos a Él. Y cuanto más nos acercamos a Él, vamos más en su plenitud espiritual. Y cuanto más vamos más hacia arriba, Dios nos va dando más conocimiento, más sabiduría, ¿verdad? Y nos hace entender las cosas, aunque también es verdad. Todas las cosas no serán entendidas aquí. Porque hay cosas que no podemos entender, y por más que queramos explicar, no podemos. Por eso a veces en nuestra vida espiritual también, qué importante, como he dicho ahora, conocer a Dios cada día, buscar su plenitud. ¿Para qué? ¿Para qué ese sufrimiento? Hay muchos motivos en esta vida, ¿verdad? Puede ser por el pecado, uno que ha pecado gravemente, Dios puede mandar el sufrimiento, a veces. Pero a veces también puede mandar un sufrimiento de una enfermedad y no es por el pecado. Y a veces, como a mí me ocurrió, un poco el testimonio que me pasó cuando estuve ingresado en el hospital, me dijeron que iba a estar 5 días. Bien, pues en la operación cuando salió bien, pero resulta que luego me rompieron vasos sanguíneos y estuve cerca de 2 horas para cortarme la sangre. 5 días y estuve 13 días en el hospital. Ahí en ese momento, en mi vida, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero imagino que también, hermanos, porque somos de cuerpo. Hay momentos que tienes tanto sufrimiento, yo tenía tanto sufrimiento, tantos dolores, que con la boca no podía clamar a Dios, pero con el corazón sí. Porque hay mucho dolor y a veces no puedes concentrarte cuando hay un dolor físico tan grande. Bien, hermanos, y digo esto que sufrí y no entendía. Me pegué 13 días. Pero es que, hermanos, me di cuenta que el plan de Dios es que estuviese 13 días. ¿Y sabéis por qué? Porque en 13 días que estuve ahí, pudieron pasar 5 personas que les hablé de Dios. Amén, amén. Y luego me llamaban y todos aquí, no viven aquí, viven fuera. Y les regalé una Biblia a cada uno, cuando vinieron. Y la están leyendo. ¿No veis? El plan de Dios es que pasara, no 5 días, sino 13 días, el plan de Dios, 13 días, para que la palabra fuera predicada. Amén. ¿Y qué pasaba? Que en ese sufrimiento, y en ese dolor, y en esa pérdida de sangre, Dios decía, tú tranquilo que todo está bajo control. Es así, hermanos. Cuando estamos en una situación así, delicada, debemos pensar que a veces es porque Dios tiene un plan. A veces no lo entendemos, pero Dios tiene un plan. Tarde o temprano Dios tiene un plan.
Tarde te lo mostrará mejor al instante, o al rato, o después. A mí fue al instante, porque vinieron 5 personas. Pero es que lo más curioso, hermanos, es que vinieron las enfermeras, vinieron 2 enfermeras, y yo estaba ahí con los dolores tremendos, yo no podía. Pero por dentro el Espíritu me decía, tú tranquilo que todo está bajo control. Bueno, si lo dices tú, Señor, aquí como dice, tengo que obedecer. Así es. Y decir, amén. Si tienes control, yo te lo dejo en tus manos. Gloria al Señor. Pero es que vinieron 2 enfermeras y se pusieron a hablar una a la otra. Y estuvieron hablando acerca de Dios. Una que era atea. Y la otra creía, a su forma, pero creía en Dios. Y la otra decía, es que tienes que ir a la iglesia católica. Dice, es que tienes que ir porque es bueno. Y a esto que salgo yo y me pongo a hablar. Y es verdad, hermanos, cuando toma el control el Espíritu Santo, y cuando habla el Espíritu Santo, vosotros lo habéis experimentado seguro. Vuestra boca no puede parar, porque es el Espíritu Santo quien habla a través de nuestra boca y él la autoriza. Y dice cosas que te quedas extrañado. Porque a mí me pasó, hermano, digo, bueno, ¿cómo yo es esto? Porque resulta que empecé a hablar y dije a la enfermera, mira, te voy a decir, tú eres atea, pero te voy a decir por qué no crees. Tú cuando eras pequeña, unos 12 años así, le dije, más o menos, ¿tú quedas así? Y digo, ¿sabes qué te pasó? Que tuviste una mala experiencia con curas. Así se lo dije, hermano. Yo no sabía lo que decía, pero el Espíritu sabía así. Y tú tuviste una mala experiencia con el cura del pueblo, ¿verdad? ¿Te quedas en la boca? Oye, ¿tú eres mago o qué? ¿O adivino? Y digo, no, ni soy mago, que se lo reprenda al eje, ni soy adivino. Digo, no. Digo, no. Y me dice, y esto es el Señor, quien te está hablando para tu vida. Y también a la otra. Y me dice, al final hubo tanta confianza, me llamaba Roberto. Dice, oye Roberto, te voy a decir una cosa, y la otra escuchando. Pues sabes que de pequeña sí tuve una experiencia muy mala y no quise saber nada de curas, ni de la religión, ni de Dios. Dice, ¿sabes por qué? Porque en mi casa éramos bastante familia y éramos pobres en el pueblo, eran los más pobres que había del pueblo. Y el cura, pues a veces nos daba alimentos, pero había ciertos casos, había cierto tiempo ya, que me dijo el cura, oye, si quieres alimentos, le dijo a la niña que tenía 12 años, tienes que dejarte tocar. Eso es el cura, fijaros, hermanos. Denunciaron al cura y tal. Pero fijaros la mala experiencia que le quedó a la niña esta, y grabada. Pero lo más tremendo es que se quedó así, y yo, cuando me contó eso, digo, ¿sabes el qué? Que tú tienes el corazón roto. Tú tienes el corazón dañado. Y ese corazón que tienes tú, tiene que ser restaurado por el Espíritu Santo. Es el único que te puede restaurar este daño colateral que tú recibiste. ¿Os acepta el Señor? Amén. Y la compañera también se quedó sorprendida. Así que el plan de Dios a veces, un mal lo emplea para el bien. Hermanos. Pero lo más curioso es que después ella se lo contaba a las enfermeras lo que había ocurrido
ya cuando me iba levantando poco a poco, iba por el pasillo, caminando, pasaban las enfermeras, me decían, adiós, brujo. Sí, porque ya nos hemos enterado de lo que han sanguinado. Digo, no, que ha sido el Señor. Qué maravilloso el Señor. Pero hermanos, eso sirvió para esas enfermeras cuando pasaban, porque no me decían, eran 2 turnos. Había 3 turnos, pues los 3 turnos me lo hacían. Cada turno, hermano. Pero luego me decían, gracias hermano, Roberto, eres una bendición de Dios. Digo, yo no soy la bendición es Dios. Yo simplemente soy un instrumento. Así que las enfermeras se quedaron que para qué. Pero luego viene otro caso. Están en el hospital, hermanos. He dicho que no iba a hablar de mí y estoy hablando de mí. Pero es que va en relación con esto. Y unos dolores otra vez me suponían. Un dolor. Y me dice, como algo para que la hermana Dorita que ha contado sobre el abogado, ¿verdad? Que tenemos un abogado que nos defiende. Y había el compañero, que yo le hablé también ya le regalé la Biblia. Y viene el médico y me ve, ay, unos dolores. Digo, tranquilo. Digo, ¿sabes lo que me pasa? Me pasa esto y esto y esto. Digo, esto se va a arreglar con la oración. Y me dice el médico, Eva, ¿y tú cómo sabes que tienes ese dolor y por qué te viene? Digo, porque tengo al Señor que me lo dice. Para orar por cosas concretas también. Amén. Porque claro, a veces tenemos dolor, pero tenemos que saber por qué nos viene. Porque nuestras oraciones tienen que ser concretas. Amén. Es un ejemplo tonto, hermano. Quiero un coche. Y oramos al Señor, ¿verdad? Pero el Señor quiere concreto, ¿qué coche quieres? ¿De qué marca quieres? Yo le digo por esto, hermanos, porque es así. Había una hermana que daban pisos de alquiler y me llamaba y me decía, hermano, vamos a orar para que ella les conteste. Y yo me acuerdo que en ese momento le dije, hermana, tienes que hacer oraciones concretas. ¿Qué piso quieres? ¿A dónde lo quieres? Si en la esquina interior, el segundo, el primero, el tercero. Pues hermano, estuvimos orando y me dijo, quiero el segundo que me dé a la calle y sea todo estéreo. Y lo quiero en este portal, tal. Pues cuando le dieron el piso, le dieron a donde ella quería. La fe de Dios es así, hermanos. Es poderosa, es tan grande que para qué, hermanos. Si no, vamos a ir a la luz de la palabra. Vamos al libro de Job, un libro muy conocido, ¿verdad? Como hemos empezado al comienzo. Vamos a Job 1, 20, 21. Si lo puede leer alguien, por favor. Job, capítulo 1, versículo 20, 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. 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 Gloria al Señor. Qué tremendo. Si vemos Job, los 2 primeros capítulos de Job fueron los más tremendos que pasó en su vida. Pero el primero perdió su familia, perdió los bienes, perdió los siervos, los hijos, ¿verdad? Amén. El campo, todo. Pero Job, ¿qué hizo? Tomó una actitud que se dice que se adoró a Dios. Ahí fue la primera victoria de Job sobre Satanás. Amén. 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 Fue una actitud, hermanos,
ejemplar. Pero si vemos esa actitud, algo tremendo, hermanos, es que algo muy importante de Job es que los cimientos, cuando se edifica una casa, ¿verdad? La base y los cimientos, ¿verdad? Si están bien hechos, si no tiene grietas, ese edificio no crea problemas, ¿verdad? Porque está bien sobre la base y bien construido. Amén. Pero gloria al Señor. Pero la pregunta es, ¿nuestros cimientos cómo están puestos delante de Dios? Amén. Por eso nuestros cimientos tienen que ser, la base tiene que ser en Cristo Jesús. Para cuando vengan tormentas, para cuando vengan tempestades, a lo primero no nos pueda derrumbar, ni derrumbar el edificio. Amén. Por eso los cimientos de esta vida tienen que estar bien puestos sobre la base que es Jesucristo. Y esta es una cosa que nosotros tenemos que poner en nuestras vidas. Esos cimientos tienen que estar bien puestos sobre ellos. Para cuando venga el sufrimiento o venga la tribulación o la tempestad, hermanos. ¿Dónde están puestos nuestros cimientos en este momento? ¿Dónde están mis cimientos puestos? Nuestros cimientos tienen que estar en Él cada día, hermanos. Aleluya. Y esto va en relación con lo otro. Cuanto más conocemos a Dios, nuestros cimientos, los cimientos, cada día se hacen más fuertes. Amén. Pero si nos alejamos de Dios y no buscamos mucho a Dios, nuestros cimientos, ¿verdad?, son grietas. Y esas grietas se van abriendo. Y cuando viene el sufrimiento o la tribulación, esas grietas se van tirando más. Porque no hay una base puesta. Por eso la importancia de conocer cada día más a Dios, hermanos. A veces, hermanos, los niños siempre oímos preguntar el por qué, ¿verdad? Algo curioso, cuando un niño cuando vas, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Verdad? Siempre nos preguntan. Y a veces nosotros, cuando nos hacemos mayores, preguntamos, ¿por qué el sufrimiento? Y a veces, hermanos, no tiene que ser cuando estamos sufriendo una respuesta inmediata, como lo hemos visto antes, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan, también esto tenemos que saberlo. Pero ahí a veces va a decir tres cosas acerca del sufrimiento. A veces, hermanos, el sufrimiento viene bien para nuestras vidas porque eso nos moldea. Amén. ¿Amén? ¿Y por qué nos moldea? Cuando estamos sufriendo. Porque nosotros, como hemos pasado ese sufrimiento, también a nosotros, como nos ha moldeado y lo hemos pasado, es mucho más fácil poder ayudar a otro que está pasando lo mismo. Fijaos cómo el sufrimiento, las cosas que tiene, cómo Dios las emplea. O sea que tiene que ser para que nosotros podamos servir a otros también, para poner nuestro servicio a los demás. Segunda, a veces el sufrimiento, a veces sí que es un ataque de Satanás. ¿No lo habéis experimentado? A veces sí. Cuando alguien me dijo, ora, un hermano con un amuleto que le había dado un brujo, pero no era creyente del todo, este hermano, ¿verdad? Si se le puede llamar hermano, pero me dijo, ora por esto.
para que lo pueda tirar. En nombre de Jesús. Yo me puse en mi casa, me encerré varios días y orando por ello. Después, hermanos, acabé agotado, pero después viene un sufrimiento en mi vida tremendo que pagué. Un ataque de Satanás para que yo no pudiera continuar para tirar ese amuleto, porque me vino enfermedad y no podía seguir con la oración. Pero digo, aquí es mucho más poderoso el Señor. Así que, en nombre de Jesús, que el Señor reprenda toda enfermedad, en nombre de Jesús. La echamos fuera en nombre de Jesús. Porque la enfermedad no viene de Dios, sino de Satanás. Por lo cual, el Señor se fue toda la enfermedad, pude orar, y este hermano al final se convirtió al Señor realmente y pudo tirar el amuleto. O sea que a veces el sufrimiento viene de Satanás, o ataques. Y a veces, hermanos, como también he compartido, a veces no sabemos por qué sufrimos. Aquí quiero recalcar otra vez, muy bien, hermanos. A veces pasamos el sufrimiento y no sabemos por qué sufrimos. Y aquí algo muy importante es que tenemos que ser sabios en el Señor y decir, bueno, no sé por qué sufro, no voy a buscar la respuesta, sino voy a procurar conocer mejor a Dios. Amén. Amén. A veces el sufrimiento, hermanos, es dañino, daña, ¿verdad? Y de una forma tremenda, crea unos daños colaterales tremendos en nuestras vidas. Cuando a veces viene el sufrimiento, a veces en nuestro corazón se endurece, hermanos. Y a veces rechazamos a Dios. Y esto es verdad. A veces cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay tanto, y buscas a Dios, y no hayas respuesta, ¿verdad? Ahí es el momento que hay una grieta abierta para que Satanás entre en la mente y pueda trabajar. Y como he dicho antes, para meterte en dudas. Y a veces, nuestro pensamiento a veces es, no quiero ir a la iglesia, no quiero que oren por mí porque Dios no contesta. Esto pasa, hermanos, en muchos clientes. Y es una realidad. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos confiando en Dios, que Dios va a resolver. Nos negamos a hacer preguntas. Y nos perdemos las elecciones que nos pueden ser beneficiosas para otros, hermanos. Nos permite que seamos egoístas, y esto ocurre también. Y a veces, hermanos, rechazamos el hecho que Dios puede cambiar una calamidad de un bien. Esto es lo que he dicho antes, y es verdad, hermanos. Y a veces, esto suele ocurrir mucho en la vida del hombre, es que rehusamos a estar abiertos a un cambio de vida. Esto a mucha gente le pasa. El sufrimiento no es todo malo. O sea que el sufrimiento, si vemos, sí que nos afecta, hermanos. Pero el sufrimiento es también todo lo contrario, es útil. Es útil, hermanos. A veces cuando sufrimos, ¿para qué sirve? Nos volvemos a Dios para recibir entendimiento, resistencia y liberación. Amén. Fijaos qué tremendo. Cuando resistimos al sufrimiento, al final cuando sufrimos, cuando hay sufrimiento y resistimos y no decaemos, sino que seguimos, al final Dios te libera de ese sufrimiento. A veces hacemos preguntas importantes y quizás
con el tiempo para pensar en ellas de una forma normal, en pensar que Dios nos ha sacado y podemos ayudar a otros. Nos ayuda en el sufrimiento también, hermanos. Nos abrimos para otros que estén obedeciendo a Dios y nos ayuden. Dios nos ayuda, pero también tenemos que dejar a los demás que nos ayuden. Cuando estamos sufriendo, ir al hermano y decir, ora por mí, porque o pon las manos, o ora por mí, para que Dios me pueda liberar de eso. O sea que lo importante que es los necesarios unos a otros. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos unos a otros, hermanos. Y nadie es más que uno y otro. El único superior es Dios. De los demás, nosotros somos igual unos a otros. Amén. Por lo cual, en ti está el poder y en mí está el poder. Si buscas a Dios y tienes esa conexión directa con el Padre, Dios te da entendimiento y poder para liberar también, hermanos. Y estamos listos para aprender de un Dios digno de confianza. Tenemos un Padre de confianza, hermanos. Un Padre maravilloso que nos creó. Y nos damos cuenta que podemos identificarnos con Cristo. Ahí quiero decir que tenemos que echar la mirada en lo que sufrió Dios como humano en la cruz. Amén. Ahí sufrió de forma tremenda por ti y por mí. Y cuando tenemos que ver, cuando hay tanto sufrimiento también en este mundo, porque vemos que hay mucho sufrimiento en este mundo y en muchas personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Las cosas que están viendo. Hermanos, a veces cuando hay sufrimiento o lo pasamos, nos tiene que volver sensibles. Porque el Espíritu de Dios es sensible también. Y Dios es sensible. ¿Qué quiere decir sensible? Que cuando vemos una calamidad que está ocurriendo, nuestra actitud, ¿cuál tiene que ser? Ponernos de rodillas, orar y llorar por eso. La palabra dice, hermanos, y lo recalca, llorar por aquellos que sufren también, por aquellos que padecen. Gloria al Señor. Vemos también, siguiendo con Job, cómo la mujer de Job le dice que maldija a Dios. Porque la mujer de Job al final murió. Y yo creo que murió también de tanta pena y tanto sufrimiento que estaba pasando. Pero Job no maldijo a Dios, sino que sigue confiando en Dios. Qué importante es tener los cimientos bien puestos en Dios. Los cimientos en nuestras vidas, hermanos. Vemos también cómo los amigos también, ¿verdad? Hay uno sobre todo que insiste en Liu, ¿verdad? Que dice que el sufrimiento es por el pecado. Le dice a Job. Y como he dicho, siempre nos puede pecar el sufrimiento. Y él sigue sin responder y sigue confiando en Dios. Incluso los otros amigos también. Qué importante es también esto, ¿verdad? A veces, cuando alguien está sufriendo, hermanos, o un hermano, ¿sabéis qué pasa a veces? Que si no tenemos esa línea directa con Dios, en ese momento, cuando vemos a un hermano que sufre, lo que tenemos que hacer es ponernos en comunión con Dios, en conocer a Dios, y que nuestra relación esté muy íntima con nuestro Padre Celestial.
para ir al hermano que está sufriendo. Qué importante, hermanos, no ir con nuestra sabiduría, sino decir: Señor, llena mi boca para poder hablar a este hermano y orar con él. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo he visto a veces. A veces cuando un hermano está sufriendo, a veces vamos a darle una palabra y en vez de una palabra parece que lo estás hundiendo más. Esto pasa muchas veces, hermanos. Tenemos que tener sabiduría de Dios, cómo respondemos, y tenemos que ser muy inteligentes. Y que nuestras palabras antes de contestar, como le pasó a ellos, ¿verdad?, tienen que ser sabias en el Señor. Vamos a Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. ¿Tiene algún hermano que leer, por favor? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Amén. Bendita sea su palabra, hermanos. Gracias. ¿Qué verdad? Dice que de todas nuestras nos librará. Amén. Ese es el Dios poderoso, hermanos. Por eso que no tiene que haber preocupación, pero tenemos que saber descansar en nuestro Dios. Que Dios nos sacará de toda prueba y de toda tribulación. Santiago 5:10. ¿Lo tenéis, hermanos? Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, y a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que es misericordioso y compasivo. O sea, aquí vemos que antes de nosotros hubo tribulación de los profetas. Vamos a ir al versículo también un poco base, Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, bienaventurado el varón de Dios. La tentación, la prueba, dice que recibe la corona de la vida. Y la corona de la vida es estar con Jesús siempre allá. Así que cuando vengan pruebas, venga tribulación, sabemos que tenemos la promesa, que tenemos la corona de la vida. Amén. Hermanos, y esto es algo tremendo. Pero el mayor sufrimiento será para aquellos que no soportan la prueba, se vuelven atrás, y como mucha gente, ¿verdad?, que no conoce a Dios, se va al infierno. Ahí sí que hay sufrimiento. Hermanos, un sufrimiento tremendo. Pero nosotros a donde vamos, dice la palabra, que hay bendición y vida eterna. Donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más enfermedades, donde habrá toda alabanza y glorificando a Dios, donde estaremos con nuestro Dios reinando para siempre, donde estarás tú y yo, donde estaremos aquellos que hemos resistido la prueba. Y podemos decir: alabado sea el Señor, porque he resistido la prueba, pero ha sido tú quien me has levantado de la prueba, donde tú me has sacado del medio de la tribulación, donde tú me has dado fuerzas para resistir
la prueba y el sufrimiento. Por eso alabo a mi Dios. Aleluya. Esa es la recompensa que tenemos después a pesar del sufrimiento, hermanos. No existirá el amor. El amor es lo único que existirá. No existirá la esperanza, ni la fe. Pero lo único que habrá será el amor. Amén. El amor, hermanos, porque el amor también es la base del cristiano. Es la base de todo. Aleluya. Amén. Y Dios nos trajo aquí para consolar a aquellos que sufren. Dios nos trajo aquí para dar bendición donde no hay bendición. Dios nos trajo aquí para compartir allá donde hay llanto, dar alegría. Compartir donde allá no hay esperanza, compartir esperanza. Aleluya. Compartir donde hay corazones rotos, restaurar esos corazones. Pero nosotros no está el poder, sino está en Dios el poder. Pero sí que Dios nos ha dado esa bendición y nos ha dado su autoridad, hermanos, para atar y desatar. Porque dice la palabra, hermanos, tanto el sufrimiento como los ataques de Satanás, como aquellas tormentas que vengan a derrumbar esos cimientos que están puestos en mi vida. Están todos puestos bajo nuestros pies, porque ahí está Jesucristo y con Él reinaremos, hermanos. Nuestro Padre es un Padre misericordioso, es un Dios tremendo, hermanos. Y tenemos una bendición para poder compartir. Por eso que el sufrimiento de verdad es dañino. Pero el sufrimiento también trae bendición, como he dicho. Pero trae esa bendición para otros también. Por eso Dios, a pesar de ese mal que habían hecho Adán y Eva, ¿verdad? Que habían pecado y vino por el pecado el sufrimiento de la raíz. Pero con ese sufrimiento Dios ha traído el bien también. Fijaos, en medio de la prueba, Dios tiene un plan también. Porque nuestra esperanza no está puesta aquí en la tierra, hermanos. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, el consumador de la vida, el que toma control del sufrimiento, el que toma control de nuestras vidas, el que toma control de cualquier situación donde estemos. Ni las muchas aguas nos podrán ahogar. Ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pies. Y cualquier carga que haya en tu vida, cualquier sufrimiento, ponlo en el consumador de la vida. Y si tú crees